en la segunda sesión de nuestro ciclo de cine, que no está dedicada en este caso a una película, pero vamos a aprender muchísimo sobre Orson Welles de mano de Álvaro Jiménez Sarmiento. Hoy no va a ser como ayer, tengo que mirar un poco la chuleta porque aunque él diga que no, ha hecho muchísimas cosas. Así que nada, le presento, digo que es doctor en comunicación, licenciado en publicidad y relaciones públicas y diplomado en dirección cinematográfica. Y además ha tenido una intensísima actividad profesional dentro del mundo audiovisual, ha realizado multitud de cortometrajes y largometrajes, muchos de ellos premiados internacionalmente y también incluso ha sido nominado a nuestros premios Goya, o sea que tenemos aquí una personalidad. Actualmente trabaja en Storylab, pero a nosotros nos interesa sobre todo porque ha realizado estudios sobre la obra cinematográfica, fílmica de Orson Welles y en este caso, a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre la búsqueda de financiación de Orson Welles para algunos de sus proyectos más personales, como Viaggio nella terra di Don Quixote, que fue el proyecto que trajo a Orson Welles a este museo en el año 1961. Así que nada, sin más, nos quedamos con Álvaro, que seguro que con él aprendemos muchísimo hoy. Muchas gracias. O no. Seguro que sí. Esperemos que Seguro sí, que sí. esperemos que sí. Bueno, yo me voy a levantar porque, bueno, yo, como bien ha comentado, yo me dedico fundamentalmente al audiovisual, soy realizador, bueno, he transitado por todo el ámbito del audiovisual, pero también tengo otra faceta que soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid, doy clase de guión y realización y bueno, normalmente doy las clases de pie, entonces me resulta más cómodo, pero bueno, a lo mejor me siento en algún momento, ya vemos. Bueno, ¿por qué yo he llegado a hablar o a estudiar Orson Welles y sobre todo también Orson Welles y la relación que mantuvo con España? Bueno, básicamente una anécdota pequeña, personal. Yo hace como 25 años, bueno, sí, 25 años puede ser, se organizó un ciclo en el Cine Doré, en la Filmoteca Española, sobre Orson Welles y por primera vez en España pusieron un material inacabado. Yo no estaba acostumbrado, yo venía de Alicante, no vivía en Madrid, no estaba acostumbrado a que pusieran bobinas sin montar de directores, bueno, afamados, pero que no habían terminado, material que no había terminado. Investigando, comprobé que Orson Welles, la mayor parte de las cosas que había hecho en su vida, que nosotros conocemos a Orson Welles, le tenemos en un pedestal, pero la mayor parte de las cosas que había hecho durante toda su vida no las había terminado. No había llegado a hacer montajes, no, simplemente tenía brutos, negativo, pero no lo había llegado a montar y mucho de ese material se quemó en una casa que tenía él aquí en Aravaca, ahí en Madrid. Bueno, me empecé a interesar y vi que mucho de ese material que estaba inacabado tenía una cierta relación con España y concretamente en su televisión. Bueno, a ver, sí, bueno, este es el índice, luego lo vamos a ir repasando conforme vaya pasando las láminas. Bueno, yo dije, bueno, algún día haré un doctorado sobre Orson Welles, me gustó mucho ese material, era fascinante. Realmente veías esos primeros montajes sucios, montajes donde se veían casi las huellas dactilares de Orson Welles y eran absolutamente impresionantes, ¿no? De hecho, me gustaba mucho más ese material que mucho del que había acabado. Entonces, bueno, me lancé a estudiar, digamos, esos materiales inacabados y comprobé que había mucha obra sobre España. Otra cosa que me llevó a este tema es que se había estudiado muy poco esa relación que tenía Orson Welles con España. Algo curioso, ¿no? Porque pensemos, reflexionemos sobre los directores, la historia del cine. ¿Qué directores pueden haberse tratado más en la literatura fílmica, cinematográfica, teórica que Orson Welles? ¿Se os ocurre alguno? Alfred Hitchcock a lo mejor, pero pocos más, ¿no? De hecho, es apabullante el material que hay sobre Orson Welles. De hecho, cuando te lanzas a investigar en Orson Welles, algo que parece una ventaja, ¿no? Tener mucha bibliografía,
mucho estudio teórico al final se convierte en una losa, ¿no? Una losa para acercarte a ese fenómeno o a ese personaje, porque se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, se ha teorizado tanto, hay tantas teorías, caminos que no sabes cuál coger, ¿no? Pero sin embargo, España era una pequeña laguna que se había tratado muy poco, cuando en realidad la relación de Orson Welles con España había sido muy intensa a lo largo de toda su vida. De hecho, a lo mejor muchos de vosotros lo sabéis, os tuteo, sus cenizas están en una finca de verano que tenía Antonio Ordóñez, el torero, en Ronda. El secreto de Cayetano se llama la finca, y siguen ahí, y de hecho el otro día lo comprobé. La finca la puedes alquilar por Airbnb unas noches, o sea, ahí se puede hacer una visita turístico-necrológica, ¿no? Entonces, bueno, alguien que haya decidido ser enterrado en España, era raro, ¿no? Que no se hubiera estudiado un poco más esa relación. Las primeras cuestiones que se te plantean es ¿por qué? ¿Por qué no se había abordado esa relación? Bueno, hay muchas razones, pero las más importantes son muy evidentes. Orson Welles es una figura titánica, una figura absolutamente descomunal, imposible de abarcar. Pensemos un poco, a lo mejor no todos lo conocéis, pero Orson Welles, digamos, con 23 años revolucionó Broadway. Es decir, con una compañía que tenía el Mercury Theatre, que era financiada por el gobierno americano. No solo eso, sino que revolucionó también la radio. Todos conocéis o habéis escuchado alguna vez esa famosa retransmisión de la Guerra de los Mundos, ¿no? Que puso en alerta a todo un país. No lo puso tan en alerta como se dice y como la mitología ha querido decir, pero sí que fue muy importante, ¿no? Su labor, no solo en esas retransmisiones, sino a lo largo de su vida, él siempre mantuvo una relación con la radio. Bueno, por no hablar del cine, su gran pasión, su gran amor. Pensad que Orson Welles a los 24 años hizo la que por muchos se considera la mejor película de la historia. O sea, 24 años. Es de locos, ¿no? Yo tengo 48 y no me acercaría ni un 0,0000001% a lo que hizo, ¿no? en esa película. Y no solo eso, hay muchas otras facetas que se conocen menos, como puede ser el periodismo o la actividad política que mantuvo. Fue muy participativo, como veremos en estas láminas, sobre todo con un pensamiento de izquierdas muy avanzado a su época. Bueno, la cuestión es, tenemos este gran dilema, España, ¿y por qué no se había tratado? Bueno, hay otra serie de razones que están más enclavadas en que la mayor parte del trabajo que realizó sobre España está no en el cine, que también hay algo, sino en la televisión. Y la televisión de Orson Welles, la mayor parte de la televisión se encuentra inacabada, es decir, no hay montajes finales o montajes, digamos, que él haya tenido el Final Cut. También normalmente siempre se ha considerado que esa obra era la obra televisiva era una obra con intereses económicos fundamentalmente, es decir, para financiar sus películas. Y luego, lo más fundamental de todo, sobre todo cuando yo empecé la investigación, es que los materiales eran muy difíciles de encontrar, o sea, muy difíciles de trabajar. Antes hablaba con el compañero José Luis, que me decía que con la RAI había intentado conseguir esos materiales y era imposible. Eso es muy importante en la investigación fílmica, en la investigación teórica, acceder a los materiales originales. No vale con un vídeo en YouTube, tienes que saber lo que se hizo y fijar lo que se llama los materiales, eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las razones por las que quizá, digamos, la comunidad científica no se había aproximado tanto a la obra de Orson Welles. Pero bueno, empecemos por el principio, que es la relación que Welles mantuvo con España. Vamos a empezar un poco a hacer un pequeño rastreo, no me voy a entretener demasiado, pero un pequeño rastreo de cuál fue la relación, porque evidentemente
esa obra televisiva, esas películas que realizó, tenían un fundamento, tenían una base en una serie de relación que mantuvo con nuestro país. Bueno, no me detengo mucho, nació en el 1915, pero en el 31, con digamos unos fondos que había conseguido por parte del colegio en el que él trabajaba, porque él evidentemente era un niño prodigio, sobre todo en artes escénicas, en escritura. Hay, digamos, informes de aquellos años del colegio de Orson Welles que mostraban que era un absoluto espectáculo, ¿no? Verle trabajar, verle escribir. Bueno, con esos fondos realiza un viaje a Europa. En 1931 llega a Irlanda, debuta en el Gate Theatre de Dublín, uno de los, digamos, teatros más importantes de Irlanda. Con apenas 16, 17 años le empiezan a dar papeles protagonistas, se tira 6 meses en ese teatro. Imaginaros la dimensión del personaje. Y con el dinero generado en esas representaciones decide, bueno, previo paso por algunos otros países, visitar España. Visitar España a principios de 1932 y sobre todo a veces también nos podemos preguntar por qué visita España. Bueno, España en esa época estaba en el imaginario de los intelectuales, sobre todo los intelectuales norteamericanos, ¿no? Es decir, justo en el 31 se había publicado Death in the Afternoon de Hemingway. Es decir, había una serie de ideas de ese país vernáculo, ancestral, en el que, digamos, casi de aborígenes, ¿no? Donde todo el mundo quería visitar. Bueno, se pasa 6 meses en Sevilla, en el barrio de Triana, supuestamente en un apartamento al lado sobre un restaurante donde la fiesta se prolongaba hasta altas horas de la noche. Y bueno, durante esos 6 meses, de esos 6 meses, las especulaciones que podemos hacer son pocas porque solo tenemos la fuente que nos podemos basar en esos 6 meses es del propio Orson Welles. Es decir, Orson Welles habló muchísimo a lo largo de su vida de esos 6 meses que pasó. Fueron como muy... crecieron en su recuerdo y formaron una imagen de España muy, muy mítica, ¿no? Pero no tenemos otros documentos y también sabemos otra cosa de Orson Welles, y eso también es muy importante saberlo, sobre todo en los estudios científicos, es que fue un gran mentiroso. Mentía completamente. Él mentía para generarse un personaje todavía más grande de lo que era. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, él dice que debutó como matador de toros en Sevilla, luego como picador, que casi pierde una pierna, en fin, que, bueno, cuentan muchísimas historias de esos 6 meses, pero bueno, parece ser que sí que fue cierto que debutó como primera espada en una corrida muy pequeña, porque luego sí que hay algún tipo de documento que atestigua eso, ¿no? Pero bueno, también hay, en otras declaraciones que hizo Orson Welles, comenta que debutó como torero aquí en Toledo. O sea, es decir, que no es difícil seguirle en esos años, ¿no? Pero bueno, es interesante y sí que es cierto que estuvo y que pasó 6 meses. Él, como os digo, ha hablado mucho sobre esos 6 meses. Y posteriormente, en el 55, hizo una serie para la televisión que se llama Orson Welles Sketchbook, para la BBC británica, y habla brevemente de esos inicios como torero, y os pongo 1 minutito y medio para que lo podáis ver. I think I have a right to speak about bullfighting because I was for a while, I don't quite know why, but I was an aspiring bullfighter. And I've spent a good deal of time around the ranches where fighting bulls are raised. I'm going to tell you a story about a bullfight, about a fighting bull.
But don't be worried, you don't have to approve of bullfights. I don't ask you to, and I certainly wouldn't dream of defending the spectacle. In this story, the bull is the hero. So no matter what your attitude may be toward the art or whatever you want to call it, it's certainly not a sport, you know. It's not a contest between the man and the animal. Whatever your attitude may be, remember that you can plug for the bull, and there'll be no hard feelings about it. The institution of bullfighting, you know, somebody once described as being indefensible and irresistible. As for the bull himself, well, of all creatures in the world, there's certainly nothing more magnificent than a fighting bull, and nothing which lives is quite so dangerous. Bueno, ya os digo, habla de... Siempre estuvo referenciando esos 6 meses. Y bueno, aquí también se da otra característica, 1955, siempre hablaba y siempre que se trataba, y lo veremos posteriormente, todo lo que es el bullfighting, las corridas de toros, como, digamos, el público británico no lo recibía como podía recibirlo el público español, y siempre él siempre se esfuerza mucho por explicar que no nos tenemos que poner digamos, defender al toro, defender al torero. Es decir, hay como una especie de justificación de ese arte, ¿no? Eso será una pauta en todas las películas que hace sobre las corridas de toro. Bueno, los primeros contactos, esto no es un contacto, pero también como muchos intelectuales de la época, sobre todo intelectuales de izquierdas, él tuvo una posición muy beligerante, muy, digamos, muy aguerrida apoyando la causa republicana durante la Guerra Civil Española. De hecho, en su participación en muchos programas de radio, en Panic, en The March of Time, que es un programa clásico de la radio estadounidense, él hace continuas referencias digamos, a lo que él consideraba el desastre que se estaba produciendo, ¿no? Ahí hay unas declaraciones que también las podéis leer, que dice que cualquier persona o cualquier intelectual de la época, España fue muy importante, ¿no? Nuevamente se sigue generando ese imaginario con España, ¿no? y creciendo ya en la ausencia, ya no estando allí, pero sí siendo partícipe, ¿no? de aquella contienda. De hecho, se da un hecho bastante importante, que bueno, hay una... History Today, que era una agrupación de intelectuales de izquierdas estadounidenses, donde estaba Dos Pasos, Dorothy Parker o incluso el propio Hemingway, producen una película documental de Jody Ivins que se llama Spanish Earth, donde él es propuesto por primera vez, o sea, es propuesto para locutar un off escrito por Hemingway. Hay un primer encuentro también entre Orson Welles y Hemingway, se habían seguido un poco en la distancia, pero tienen un primer contacto donde, bueno, también esta mitología, estas mentiras que continuamente decía Orson Welles, se encontraron en la sala de locución donde Orson Welles tenía que grabar esa locución para Spanish Earth y criticó el off de Hemingway diciendo que era como muy barroco, muy redundante. Y bueno, él cuenta que se pelearon, se pegaron, se tiraron sillas, pero bueno, luego al final acabaron bebiendo whisky y locutando el off de Hemingway. Finalmente el off locutado por Orson Welles no llegó a estar en la película, sobre todo porque Dorothy Parker, Dos Pasos, no les gustaba tanto ese tono que él tenía engolado de actor, y finalmente lo locutó Hemingway. Bueno, siguen los primeros, la actividad radiofónica, periodística durante la contienda, ahí hay algunas frases. Orson Welles, eso es una cosa que no se suele saber, él fue un periodista, entre comillas, durante toda su vida, tanto en la radio como en el New York Post, como en muchos periódicos, escribía artículos de opinión. Y bueno, era un personaje controvertido y que tenía que los principales periódicos querían tenerle, ¿no?
Entonces, bueno, ahí durante la contienda, pues ahí podéis ver algunas de las declaraciones que decía, ¿no? Bueno, os he traído también un pequeño fragmento de Spanish Air, este documental de Jory Ivens, sobre todo para que veáis esa diferencia de locuciones entre la de Wells y la de Hemingway. Primero es la de Hemingway, la que fue finalmente, y luego viene la de... conseguí, es de dominio público, la locución de Orson Welles. Y bueno, simplemente lo he traído para que veáis un poco cómo era, digamos, esa actividad de esos intelectuales norteamericanos apoyando la causa republicana y generando material audiovisual para distribuirse tanto intentar distribuirse en el bando republicano o en Estados Unidos para conseguir, digamos, fondos para esa causa. Bueno, lo vemos un momento, es apenas 1 minuto y medio, 2, y vemos también, es interesante comprobar cómo los tonos son muy diferentes, ¿no? Los tonos de locución, y cómo Orson Welles siempre ha tenido como, digamos, su voz es tan reconocible, tan potente, que a veces sobrepasa la pantalla, es decir, sobredimensiona todo lo que toca. Esta primera es la versión de Hemingway. This Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. The village of Fuentedueña, where 1,500 people live and work the land for the common good. It is good bread, stamped with a Union label. But there is only enough for the village. Irrigating the wasteland of the village can give 10 times as much grain for bread, as well as potatoes, wine, and onions for Madrid. Bueno, un documental lo podéis consultar, está en YouTube y se puede ver. Lo que pasa es que la mayor parte, eso es una cosa que al preparar esta charla también me vi en el problema, es que todos los materiales, no hay materiales traducidos al español. Todas las traducciones que veis ahí las hemos hecho, digamos, para el día de hoy, ¿no? Entonces es un poco más complicado, si no se controla inglés o algo de eso, acceder a ese tipo de materiales. Bueno, siguen los contactos, es decir, constantes referencias a la causa republicana en los años posteriores, ahí cito algunos. Wells moviliza todas sus influencias para liberar a 3 brigadistas arrestados por la policía francesa de Vichy. Bueno, en el octubre del 43 también participa en el Free World Congress. Free World es una asociación también que apoyaba mucho a la causa republicana. En Orson Welles Almanac, que es un programa de radio también que tuvo mucho éxito,
También hace referencia a las efemérides de, digamos, cuando cayó la República, y que le provocan también conflictos con sus patrocinadores. Es decir, esto lo veremos a lo largo de estos años, ¿no? Que hay como una especie de pugna entre el creador y el pensador, ¿no? Digamos, el pensador implicado en causas sociales, ¿no? Siguen, bueno, en New York Post esas columnas de opinión. También sigue denunciando, habla de Franco como el gángster de Madrid en esas columnas, participa en una serie de conferencias llamadas La naturaleza del fascismo, Nueva York, Baltimore, Washington, donde también tenemos esos discursos, se pueden comprobar y son muy beligerantes, muy aguerridos hacia el régimen de Franco, ya establecido en esa época, ¿no? También incluso en su cine, él trata de hacer muchas veces, meter pequeñas coletillas, lo que llamamos en el audiovisual morcillas, sobre digamos, la guerra civil española, lo que causó y la repercusión tanto para España como internacionalmente tuvo, ¿no? En La dama de Shanghái, no sé si, creo que se proyectó ayer, no sé si la llegasteis a ver, ¿la visteis en versión original o subtitulada? Original, entonces visteis el diálogo original, que habla de, ¿lo recordáis? Bueno, quienes estuvierais aquí lo recordáis, si no ahora lo proyectamos. Hace esa referencia a la guerra civil española, pero claro, no pasó la censura, y la censura en el doblaje se cambió. Vamos a ver ambas versiones. La simpatía de Welles por la causa republicana vuelve a quedar de manifiesto en 1948, cuando el protagonista de La dama de Shanghái, a quien él mismo interpreta, resulta ser un antiguo combatiente de las brigadas internacionales. Mr. Bannister tells me you once killed a man. Forgive me if I seem inquisitive, but where'd it happen? At Murcia. You just killed him for the fun of it, eh? He was a Franco spy. There was a war on at the time. Would you mind killing another man? I'd kill another Franco spy. I was on a pro-Franco committee, fella, during the Spanish War. Would you kill me if I gave you the chance? Los censores franquistas, en cambio, decidieron borrar ese pasado político en la versión doblada que se exhibió en España. Perdone si le parezco curioso, pero ¿dónde ocurrió? En Trípoli. Le mató solo por divertirse, ¿eh? Era un espía. Había guerra en aquellos momentos. ¿Le importaría matar a otro hombre? No si fuera como aquel. Yo pertenecía al servicio de espionaje de mi país durante la Guerra Mundial. Me mataría a mí si le diera la oportunidad. Bueno, a la censura española no se pasaba ni una, y menos a un director como Orson Welles, que estaba en el punto de mira, ¿no? Es decir, ojo con lo que estrenamos de este personaje, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, esa pugna, ¿no?, entre el artista y el compromiso social. Ahí hay una declaración de Orson Welles en el que esa lucha, esa pugna siempre estuvo presente a lo largo de su vida. ¿Dónde situarse? ¿En qué parte? ¿Pongo por encima mis intereses artísticos o mi pensamiento político? ¿Qué hago? Bueno, eso es una parte importante también de mi trabajo, de la investigación que realicé, porque veremos que esas ideas, ese compromiso social, sufrirá tensiones, sufrirá tentaciones, y veremos cómo en las sucesivas láminas cómo reacciona Orson Welles ante esos envites. Bueno, a lo largo de las láminas he puesto el mapa de España para ver cómo fue siendo la relación que mantuvo Orson Welles con nuestro país. Aquí una posición, unos signos de exclamación de lucha, de denuncia, de tratar de poner en relieve cuestiones que él consideraba importantes. Bueno, desde un breve repaso de la cronología, desde ese primer encuentro
esa primera visita a Sevilla hasta el 51, lo que os comentaba, revolucionó con el Mercury Theatre Broadway. Se hizo una versión del Mercury para radio, donde se realizó la Guerra de los Mundos, esa retransmisión tan importante. Eso le llevó a conseguir un contrato con la RKO, un contrato absolutamente revolucionario, máxime para una persona de 24 años, en el que le dejaban escoger los 3 proyectos que él quisiera en los 5 años siguientes, y sobre todo podía disfrutar de algo que es absolutamente preciado en los realizadores y en los directores de cine, que es el Final Cut. No sé si, bueno, lo podéis deducir, lo que significa es tener el corte final. Es decir, yo decido el corte y este es el que se tiene que proyectar, el que se tiene que emitir. Eso no lo tenía ni John Ford en aquella época, y lo consiguió Orson Welles con 24 años. Hizo Ciudadano Kane, la que nuevamente por muchos está considerada como una de las mejores películas de la historia, y bueno, yo ahí, no sé si veis, he puesto como una especie de línea de puntos, porque digamos que eso fue como la cota de su carrera, con 24 años. Bueno, no la cota, hizo grandes cosas, obras maestras a lo largo de toda su vida, pero sí que es cierto que empieza una especie de declive personal, no artístico, no podemos decir artístico porque siguió realizando grandes trabajos, pero empieza la personalidad de Orson Welles, ese carácter eléctrico, descomunal, incapaz de estar haciendo una sola cosa a la vez, le causó muchísimos problemas. Algunos ejemplos, por ejemplo, su segunda película, El Cuarto Mandamiento, no sé si la habéis visto, una película fantástica, pero él no la montó. Él no la montó porque durante el montaje decidió irse a hacer un documental a Brasil, un documental compuesto de muchos episodios, pero dejó el montaje pensando que le iban a mandar los negativos a Brasil, y evidentemente no se los mandó, la RKO no se los mandó, vio los primeros montajes, no le gustaron, contrató a un montador y rodaron nuevas escenas. Perdió totalmente el control de su película. Esto a Orson Welles le pasó durante toda su vida. Apenas terminó 3 o 4 películas. Por ejemplo, Set de Mal, una película que todos consideramos de Orson Welles una obra maestra, tampoco la terminó él. Es decir, el montaje no es suyo. Es decir, esto le siguió pasando. No solo eso, sino que ese documental, que también entraba dentro del contrato para la RKO, fue un auténtico fracaso. O sea, ni siquiera terminó de rodarlo. ¿Por qué? Porque se fue a rodar otras cosas, a programas de radio. Es decir, no podía estar en un proyecto solo. Ni siquiera se terminó. Fue un fracaso y la quiebra prácticamente de la RKO. Produjo una pequeña película, un thriller, The Stranger. Bueno, no está mal, pero tampoco pasó sin pena ni gloria. No conseguía financiación para su Macbeth, tuvo que hacerlo con una productora independiente y rodarla en apenas 21 días, aunque es una película fantástica. Esa sí que llegó a terminarla él. Pero, por ejemplo, la Dama de Shanghái, la que visteis el otro día, tampoco la terminó él. Él no hizo el montaje final y, de hecho, le apartaron totalmente del proyecto porque durante el rodaje, digamos, aumentó el presupuesto en cerca de un 35%. Es decir, era un personaje incontrolable. Es decir, si no querías ser el productor de Orson Welles, no podías amarrarlo, ¿no? Además, se dedicaba a tantas cosas que era imposible tenerlo en un solo proyecto. Continuamente él tuvo una larga carrera como actor, bueno, todo lo que hemos visto. Eso le llevó a un destierro absoluto de Hollywood, nadie le producía, en apenas 10 años había dilapidado toda su fama, ese genio, el chico de oro de Hollywood, el que iba a volver a empujar a Hollywood, digamos, a elevarlo de nuevo, había caído en un absoluto destierro y nadie le financiaba sus películas en Estados Unidos, por lo que desde este momento, sobre todo desde el 1948-49, comienza un destierro que se mantendrá durante toda su vida y en esporádicos momentos sí que volverá
a Estados Unidos como para producir, como hemos comentado, Set de Mal, que sí que es una producción completamente estadounidense, pero ya nunca volverá a tener lo que tuvo, y menos el Final Cut, ¿no? Aunque sí que hay películas que él terminó. Bueno, empieza Otelo, no sé si la habéis visto, una película fantástica, pero va consiguiendo la financiación poco a poco. Al final es una película financiada por Marruecos, o sea, parte de Francia, pero Marruecos. Pero fijaros, se tiró 4 años haciéndola, 4 años rodándola, una auténtica locura. Cuento esto para que veáis la dimensión del desastre en el que se había convertido Orson Welles. Tardó 4 años en realizarla, pero ganó el primer premio en el primer premio en el Festival de Cannes. Es una película absolutamente considerada como una obra maestra. Es decir, el genio seguía ahí. Lejos de Hollywood, y cada vez, poco a poco, se iba acercando a 2 países fundamentalmente, y uno de ellos España y otro Italia. También tuvo una relación con Italia. De hecho, la relación de Orson Welles con Italia está mucho más estudiada que la relación de Orson Welles con España. Pero en España empieza a ver que hay posibilidades de conseguir dinero. De hecho, en 1951 después de esa visita a Sevilla, pasa a hacer una escala de 24 horas en Roma, entre Roma y Tánger, para seguir rodando Otelo, y visita el Prado. En esa visita al Prado, ya que estamos en el Museo del Greco, hay documentos y declaraciones de él diciendo que una de las cosas que más le había encantado era el trabajo del Greco, y se aloja en el Palace y, bueno, acosado por los periodistas, tiene una serie de declaraciones sobre España, ¿no? Que, digamos, vuelve otra vez a esa visita que hizo en los años 30, ¿no? Es decir, aquí vuelve a comentar lo de Toledo, dice que han vivido y mal vivido en España, que toreando, traduciendo guiones cinematográficos, etc. Bueno, y sigue demostrando una pasión por nuestro país importante, ¿no? Es decir, como que la relación empieza a tornarse, ¿no? Ya no es beligerante, ya no es contestataria, sino que empieza como una especie de relación de amor. Bueno, también se da un hecho muy fundamental en esta relación que Orson Welles tiene con España. En el 53, los Pactos de Madrid, no sé si alguno de vosotros sabe a qué me refiero, son unos acuerdos de colaboración hispanoamericanas donde España recibe una serie de ayudas económicas y militar a cambio de poner una serie de bases militares en España. Bueno, eso de alguna manera era un poco la política aperturista del régimen que, digamos, intenta salir de ese colapso, ¿no?, en el que se encontraba. A partir de ese momento empezamos a ver una cosa que sí que tenemos nosotros en el imaginario, que es esas visitas de personajes como Hemingway, Ava Gardner, son un poco posteriores quizá, o Dos Pasos también, que escribió mucho sobre España, pero sí que se establece una especie de relación entre Estados Unidos y España. Bueno, ahí ya he puesto ahí a Orson Welles un poco pequeño, y la relación empieza a tornarse de amor a que Welles sí que ve posibilidades fundadas de conseguir dinero para financiar sus películas. Esa gran pasión que tenía por hacer cine no le dejaban en su país, tenía que buscar algún sitio donde hacerlo, ¿no? Rueda Mr. Arcadine en España, todavía no es producción española, tiene algo de dinero español, muy poco, sobre todo a partir de dejar localizaciones y sitios donde rodar, en Segovia, en partes de Madrid, Valladolid, bueno, ahí señalo algunas, y durante el rodaje ya se empieza a ver a Orson Welles mucho más en corridas de toro, restaurantes, es decir, se deja querer por un país al cual había atacado muchísimo, ¿no? De hecho, en esta época hay una cosa que es muy interesante, que empieza a salir mucho en el nodo. Bueno, empiezan a salir todos. Ava Gardner, todos estos empiezan a salir. Pero Orson Welles, yo eso lo he investigado, y aparecen muchas noticias, continuamente. Es una figura bastante presente.
Digamos que esa política aperturista todavía estaba ahí fraguándose, ¿no? Bueno, de todas formas, un apunte. Orson Welles, si viene a España o rueda en España o trata de venir a Europa, no significaba tampoco que le gustara rodar aquí. Odiaba rodar en España, no le gustaba. ¿Por qué? Porque el nivel de profesionalización de los técnicos era muy bajo en comparación con el de Estados Unidos. Si él viene aquí es simplemente porque es el único sitio, o Italia, algo en Inglaterra, aquí en España, porque puede, porque le dejan, pero no porque le gustara. De hecho, sus rodajes se recuerdan y hay testimonios. Por ejemplo, Miguel Delibes tiene una crónica muy interesante que asistió al rodaje de Mr. Arkadin, como era un auténtico déspota Orson Welles, porque no entendía cómo se trabajaba en España, lo lento que se trabajaba en España. Esto de alguna manera sigue siendo un poco así, ¿no? Él tiene estadounidense, sobre todo porque tiene mucho músculo financiero, trabaja muy rápido y muy bien, los mejores técnicos van allí, ¿no? Pues eso ya pasaba en aquella época, la cual desesperaba a Orson Welles. Bueno, lo que se da es ya no solo económica, no solo de amor, sino de pasárselo bien, esas estrellas, y también de cierta utilización de la figura de Orson Welles, no solo de Orson Welles, sino de otras personalidades, para proyectarse hacia afuera, ¿no? Es decir, no es raro ver en la televisión estadounidense a Orson Welles asistiendo a corridas de toros, tener declaraciones sobre lo que le gusta la comida española, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ello, no es casualidad que años después, en el 1955, la Independent Television, hubo una televisión privada británica, ¿no? Después de que se rompió el monopolio con la BBC, le encarga una serie de viajes sobre, digamos, por Europa. Y, bueno, no quiero entretenerme mucho en eso, se firman 26 episodios, al final solo se ruedan 7, nuevamente porque se convierte en un absoluto desastre el rodaje. Él apenas rueda algunas secuencias, no aparece por montaje, vuelve a hacer lo mismo de siempre, cobra y se va. Cobra y se va. Eso en su televisión suele ser bastante habitual. Apenas se finalizan 7 episodios, curiosamente 3 de ellos de 7 están situados en España. En el País Vasco, bueno, cuando hablamos del País Vasco habla también de la parte francesa del País Vasco. Bueno, la proporción indica algo, ¿no? Indica ese amor que tenía por nuestro país, pero bueno, también la forma en la que afrontaba esas producciones demuestra que no simplemente, porque también, digamos, monta algo por ejemplo, del Ano de Basque o la pelota vasca, pero él desaparece siempre de los montajes. De hecho, fue un auténtico dispendio económico esta serie y tuvo que terminarla la Independent Television junto con un productor. Él no aparecía. Hay cartas muy interesantes del director general de la Independent Television despotricando contra Orson Welles y misivas mandadas a él diciendo que era una vergüenza lo que estaba haciendo. Eso lo hará durante toda su vida en este tipo de proyectos. Bueno, os he traído algunos ejemplos. Aunque no los montó, sí que hay mucho de él, evidentemente. Todo lo que toca Orson Welles se impregna de su talento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un fragmento de apenas 2 minutos de Madrid Bullfighting sobre las corridas de toros.
horseback, dressed in 17th century costumes, are the alguacil, the constables. Their job is to pass on any orders of the president to the bullfighters. Now they take off their hats, petitioning the president for permission to begin the bullfight, the running of the bulls, and the key to the toril is tossed to them. It's a symbolic gesture with a real key. And he's caught it, gets a good hand for it. The gates of the toril are thrown open, and the bull enters the ring. Bueno, podemos ir viendo algunas pautas de lo que va a ser su televisión. Hay cosas que son muy interesantes. La primera de ellas es cómo se plantea él su televisión. Fijaros que él mira a cámara y habla directamente al espectador. Esa era una pauta de su televisión muy interesante, muy heredada de su radio. Él consideraba la televisión como una forma de entrar en los salones de los espectadores y hablarle directamente a ellos. Generar esa intimidad para él era muy importante. Luego también hay otros aspectos, y ahora lo veremos en el siguiente vídeo, como él siempre va como trajeado, ¿no? Se distancia un poco de la gente que le rodea, adopta un papel que será muy importante en todas estas películas, o que para mí fue muy importante, que era adoptar ese papel de turista, es decir, a turista adinerado que recibe, digamos, la galantería de un país que, bueno, que necesita de él, y él también necesita de ese país, ¿no? Y bueno, algunas cosas más que podemos seguir viendo en un pequeño fragmento también de 2 minutos de Pelota Vasca, uno de los capítulos dedicados a ese deporte. This is Orson Welles behind the camera. A camera focused for this program on a fairly out-of-the-way and little-known corner of Europe, the land of the Basques. We've placed this camera directly on an international border. Over on that side is the ancient kingdom of Navarre, and there, where the low Pyrenees start ambling down to the sea, is France. It's still pretty heavily guarded up here, and for quite a time after the war in Spain, this border was closed, tight, a sort of miniature iron curtain. At least that was the theory. But in war or peace, old times are new to the people who actually live up here. This border has always been more of a theory than a fact. A theory of the French and Spanish governments, whose vigilant customs officers patrol it. No, the people who live here are neither French nor Spanish. They're Basques. And the rise and fall of other republics, other kingdoms, has never made them forget it, that they're Basques. And that Basques are what Basques are. Well, what is a Basque? All we know for sure is what a Basque is not. Besides not being French or Spanish, a Basque is not Mediterranean, Alpine, Magyar, Celtic, Germanic, Semitic, nor Scandinavian. He isn't even Aryan. Nobody knows who his ancestors were. According to him, Adam and Eve were pure Basque. And it's true that he's positioned something like the Red Indians in America. He's an aboriginal. He was in Europe before the other Europeans came along. To this day, he speaks his own weird language, a tongue no expert has ever been able to trace. Over there, in General Franco's half of the Basque country, this language is quite literally against the law. It's treason to speak it in Spain, so of course, since Basques will be Basques, their language is spoken just a little bit more on the Spanish side. Bueno, aparte de esas características del turista,
digamos, de esa conversación íntima, también hay algunas características que son muy interesantes de estas películas, que es cómo se establece y siempre fuerza el contraste entre el carácter vernáculo de España, un sitio ancestral, con el desarrollismo americano. Es decir, recordemos, son los años 50, el hiperconsumismo americano está en su auge, el consumismo doméstico. Es decir, establece como una especie de contraste, de buscar nuestras raíces en España. También hay una cuestión muy importante, que es, he puesto este fragmento sobre todo porque es la única referencia política, digamos, así muy velada, que hay a la situación española. Es decir, él hace 3 episodios dedicados a Madrid y a esta zona, y apenas hay referencia política. Se centra en otras cosas mucho más festivas, alegres, bueno, que puedan tanto interesar al público foráneo como, digamos, pues hacer vistosos los capítulos, ¿no? Y bueno, es extraño porque no son películas hechas para España, sino para afuera, ¿no? Y olvida todo eso que tenía en los años 30 o que defendía en los años 30 para hacer puras postales turísticas, porque en realidad es lo que son. A veces queremos, porque algo esté hecho por Orson Welles no quiere decir que sea deslumbrante, tiene partes muy interesantes, pero en realidad son postales turísticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Nos lo seguiremos preguntando. Bueno, en los siguientes años sigue haciendo algo de televisión, fracasa también su proyecto de Setemal, y en 1957 empieza un proyecto que tiene cierta relación con España, no cierta, prácticamente toda, y que será transversal a lo largo de lo que le queda de vida, que es su versión de Don Quijote. Evidentemente no consigue financiación y decide autofinanciarla. Nunca termina nada. Se pasa durante 20-25 años intentando rodar, va rodando poco a poco, va financiando ese rodaje y conforme lo va financiando hace 2-3 jornadas de rodaje, lo monta y nunca acaba de terminarlo. Para ello, él en ese tiempo, en los 60, vivía en Roma, sobre todo porque su mujer, Paola Mori, era italiana, y decide hacer una especie de estrategia de producir una serie, o proponer a la RAI una serie que es Nella terra di Don Quijote, que es sobre también nuevamente un viaje, un recorrido por España, documentando pues todo aquello que le apasiona. En realidad se trata de un proyecto televisivo, pero en realidad él quería o tenía otro tipo de estrategias, él quería conseguir otro tipo de cosas. Sobre todo lo que más le obsesionaba en ese momento era intentar financiar ese Don Quijote. Él llega a un acuerdo con la RAI para producir esta serie sobre España y llega a un acuerdo que también lo propondrá en sucesivas ocasiones a otras televisiones, que es, él no cobra, él entrega el material, entrega los copiones, pero él se reserva el derecho de distribuir ese negativo en cualquier otro país, ya sea europeo o en Estados Unidos. Sobre todo para cumplir 2 objetivos. El primero de ellos es organizar una especie de rodaje clandestino de Don Quijote. En realidad esta serie es una especie de tapadera para seguir con esa película. Y luego, por otro lado, él tenía una idea un poco loca, que era de que esa serie sirviera como publicidad subliminal para su Don Quijote. Es decir, que pudiera distribuirla por Estados Unidos y actuara como, digamos, cebo de ese proyecto y pudiera conseguir más financiación. También había un tercer objetivo que es interesante y que él a lo largo de su vida, por eso se reserva siempre, no quiere pagos en especies, sino que se reserva siempre el derecho de la distribución de sus negativos. ¿Por qué? Porque él estaba muy interesado en distribuir ese material en Estados Unidos. A él le preocupaba mucho perder presencia en Estados Unidos, quería seguir estando allí, quería que la gente le viera.
seguir siendo famoso y algún momento poder volver a Estados Unidos a rodar, que era donde él quería en realidad rodar. Bueno, voy muy mal de tiempo y esta parte es todo lo que es la producción de esta serie es muy interesante, como él convence a la RAI para rodar en 35 milímetros, no solo en 16, 35, solo se rodaba el cine que se rodaba, solo se rodaban las películas, pues él convence a la RAI para que le den una cámara de 35 milímetros, sobre todo porque quería rodar planos para Don Quijote. Hay una cronología también bastante interesante de toda esta serie, no me voy a detener mucho, pero hay una parte muy, muy interesante y determinante también para mi investigación o para lo que yo hice. Es que pese a todo lo que en la lámina de antes él tiene ciertas reservas de cómo le va a tratar el régimen. Es decir, le dice a Alexandre Tasca, no pases los guiones. Si te piden los guiones el Ministerio de Turismo o cualquier otro estamento, no lo pases, porque estoy en el punto de mira, un poco esa es la idea, ¿no? Sin embargo, durante la producción a Orson Welles le sorprende mucho cómo recibe un apoyo del régimen absoluto. Consigue todos los permisos para rodar en todos los sitios que quiere y no solo eso, recibe un apoyo muy determinante del Nodo. El Nodo, cuando tú pedías material, prácticamente gran parte de la serie está rodada con material del Nodo. Ya os digo que él desaparecía y dejaba a sus montadores trabajando y haciendo peticiones del Nodo. Se entregaban limpio. Antes siempre se entregaban con un lavender que se llamaba, que era como una marca de agua ahora, ¿no? Es decir, para que no lo pudieras utilizar y tuvieras que hacer la petición. A él le dieron todo. Le dieron todo. El Ministerio de Turismo, y eso hay documentos que lo atestiguan, quería que se hiciera esta serie y quería que se proyectara en cuantos más países mejor. Bueno, finalmente, como siempre pasa, Orson Welles desaparece, no termina de montar los capítulos, deja escrito un poco el off, unas notas sobre los off, pero no escribe los offs, las locuciones, lo cual la RAI tiene que reescribirlos, tiene que remontarlos y tiene que, digamos, terminarlos. Se terminan 4 años después de su comienzo, nuevamente otro desastre económico y bueno, ahí hay un par de cuestiones que en el 85 el material que nos ha llegado son unas restauraciones que se hizo en el 85 y que tenían la intención de acercarse un poco más a la versión de Orson Welles. Pero bueno, digamos, esta serie no se puede considerar un material de Orson Welles, digamos, terminado. Ni siquiera las intenciones, lo que sí que podemos ver es determinados planos que él rodó con su hija y con su mujer, pues planteando lo que podía ser esa serie. No sé si he seleccionado un pequeño fragmento que tiene mucha relación con este museo y con Toledo, donde él prácticamente dedica en la estructura, en las estructuras generales de los capítulos sí que las compuso él con el montador. Él dijo, yo quiero que esto se dedique a Toledo, que esto se dedique a Sevilla, esto al encierro de Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este capítulo, que es de 30 minutos, está prácticamente dedicado a Toledo. Podemos ver un pequeño fragmento. Il Rastro di Madrid è la Porta Portese di Roma, il Marché aux Puces di Parigi, il mercato dell'antiquariato spagnolo, delle vecchie cose e delle curiosità più strane.
La Spagna della storia e della gloria, della potenza e della ricchezza si rivela nel Museo del Prado, dove maestri della pittura come Velázquez hanno lasciato i ritratti di sovrani e di principi del grande tempo, da Filippo III a Baldassarre Carlo, da Filippo IV a Marianna d'Austria. All'ingresso del Prado, accanto alla statua di Velázquez, c'è quella di Francisco Goya, l'altro grande della pittura spagnola, vissuto circa 2 secoli dopo. La corrida che Goya dipinse più volte con aspetti drammatici si svolge ancora oggi, una volta all'anno, a Madrid e a Chinchón, un paese nei dintorni della capitale, con i toreri nei costumi dei primi anni dell'Ottocento. Questa corrida, in omaggio al grande pittore, viene abitualmente chiamata corrida goyesca. Gli incappucciati del Goya sono quelli che ancora oggi in processione percorrono durante la Settimana Santa le vie di Siviglia, cantando la saeta. Bueno. Se Francisco Goya fu pittore di passioni, plebee e cíviche. Bueno, hemos tenido un momento así, ¿no? Que creo que era este patio, ¿no? Sí, es curiosísimo, ¿no? Hemos tenido un momento metatextual que se llama, ¿no? De la película de hace, pues bueno, más de 70 años, ¿no? Nos vuelve a visitar. Bueno, ya os digo, también lo que comento yo de que no se puede considerar una película de Orson Welles, tampoco quiero decepcionar a nadie, lo digo yo, pero hay otros estudiosos que dicen lo contrario, dicen que sí que son películas terminadas por él y que realmente tuvo participación suficiente para considerarla una obra de Orson Welles. Todo esto también en los estudios fílmicos es algo complejo, ¿no? ¿Cuándo algo puede considerarse obra de alguien, ¿no? ¿En qué límite ponemos que una creación es de alguien en un proceso tan farragoso como puede ser hacer una película? Intervienen mucha gente, muchos agentes, el proceso es muy largo y ¿cuándo hay autoría? Pues bueno, eso también está en entredicho. Pero bueno, la serie es muy interesante, son 240 minutos dedicados por Orson Welles a España. Es un material, aunque sea solo por el material bruto que rodó, es un material muy importante, ¿no? Muy importante y poco considerado y apenas estudiado, sobre todo por el difícil acceso a los materiales originales. Siento la calidad de las proyecciones porque es al final los materiales que puedes conseguir, ¿no? para proyectar. Bueno, últimas láminas ya, termino enseguida. Toda su última etapa, hasta su muerte, siguió manteniendo mucha relación ya con España, no tanto proyectando o generando una imagen sobre España, sino trabajando en España, ¿no? En el 65 produce
Emiliano Piedra, Campanadas de Medianoche, una película, no sé si la habéis visto, pero también ganó el premio del 20 aniversario del Festival de Cannes, una considerada obra maestra. Se rodó en la Casa de Campo de Madrid, en Soria, Ávila, en fin, en varias localizaciones. Incluso en 1967, Orson Welles, esto es poco conocido, comienza a tramitar la nacionalidad española. Él tenía la idea de hacer una productora aquí, empezar a producir, bueno, el primer proyecto eran 15 films en 5 años. Finalmente comprueba que no lo iba a poder hacer y para todo lo que es el proceso de nacionalización, es decir, sus intereses eran más económicos que emocionales. The Immortal Story, una película que hizo también fantástica, poco conocida, para la televisión francesa, también está rodada sobre todo en su casa de Aravaca, pero también en Chinchón, bueno, en varias localizaciones. Y bueno, sigue trabajando hasta el final de sus días en ese Don Quijote que nunca llega a acabar. Incluso 20 años después de empezarlo, con los actores protagonistas muertos, sigue queriendo terminarla, ya transformándola en una especie de ensayo documental sobre España. Él quería hacer como una especie de documental en el que hablara de la pérdida de esencia de este país, ¿no? A él le molestaba mucho el turismo, cómo España se estaba convirtiendo en algo parecido a Estados Unidos, y eso le daba muchísima pena. Curiosamente, cuando él interpreta a un turista en la mayor parte de sus películas y actúa como eso, ¿no? Y lo refleja de esa manera. Bueno, fallece en octubre de 1985 en un pequeño apartamento a las afueras de Los Ángeles, el último sitio donde piensas que se puede encontrar una persona como Orson Welles. Y 2 años después, en el recreo de San Cayetano, la finca de Antonio Ordóñez de verano, se depositan sus cenizas en el pozo, digamos, del jardín. Ese último deseo nunca lo dejó por escrito, pero sí que se lo comunicó a sus familiares. Él quería que sus cenizas descansaran en casa de su gran amigo Antonio Ordóñez. Él mantuvo mucha relación con muchos toreros, pero sobre todo con Antonio Ordóñez, que es una figura también muy interesante, porque también mantiene, digamos, una relación muy intensa con Hemingway. Se genera una especie de triángulo extraño en el que muchos hablan de cuestiones incluso de atracción física que había en ese triángulo casi amoroso, ¿no? Bueno, el deseo no es explícito en ningún documento, pero sí hay unas declaraciones que él dice a Oya Kodar, su mujer, en los últimos años de su vida, en la última visita que tiene a España en 1975 para hacer un pequeño papel en una película. Dice que no creo que vayamos al cielo o algo parecido, sino que en nuestra vida la energía, nuestro amor, nuestros pensamientos no se desvanecen simplemente, sino que vibran en una enorme sinfonía con todas las ideas maravillosas que la gente ha tenido. Y en ese sentido yo voy a estar con Cervantes, Sancho Panza y mi querido Don Quijote. Había un amor por nuestra tierra, ¿no? Es decir, había algo que él sentía y de alguna manera sí que se sentía español, aunque le sacaban de quicio muchas cosas, sobre todo en el terreno profesional de nuestro país. Nada, no me detengo mucho en las conclusiones porque es reincidir sobre algunos aspectos. Él construye una imagen de España tardorromántica, es decir, es una visión más emocional que racional cuando empieza a generar, a hacer documentales sobre España. Deja atrás esa beligerancia que mantuvo durante sus primeros años y construye ahí lo pongo, que una realidad, o sea, una especie, a ver, un poco industrializada, ¿no? Donde lo tradicional configura una entelequia, llamo yo subliminada, que se impone sobre el desarrollismo occidental. Ese contraste a él le interesaba mucho. Adopta ese papel del turista, ese papel es muy, muy interesante. Un papel que él critica, pero que adopta, que le permite tener una mirada irónica. Cuando digo una mirada irónica, no es una mirada digamos, cómica hacia el país, sino una mirada distante.
Él nunca en sus documentales está dentro de la realidad española, sino que la mira con distancia. Y ese traje es muy importante en ese sentido. También se trata de una imagen construida también en gran parte sobre otra imagen. Esa imagen de determinados intelectuales estadounidenses, Dos Pasos, Hemingway sobre todo. Hemingway es una figura fundamental para la imagen que se genera fuera de España durante esos años, ¿no? Y luego también se trata, sobre todo de una, y ya hemos comentado los impedimentos que tenía, se trata de una imagen construida principalmente en el medio televisivo. Pero luego hay una sexta conclusión que a mí me gusta mucho y es mucho más especulativa que otra cosa, es que se trata de una imagen determinada por su obsesión por el cine. Él necesitaba seguir haciendo cine. Y uno de los vehículos que encontró fue España. No solo para trabajar en España, sino también para buscar fondos reflejando España. Es decir, esa pulsión hacia el cine que determinó toda su vida, encontró un vehículo ahí donde canalizarla. Y hay una declaración que a mí siempre me gusta poner cuando hablo de estos temas, que habla de lo que fue para Orson Welles el cine, que fue una tortura absoluta. No terminó prácticamente ninguna de las películas, no financiaba nada. Se pasaba años intentando terminar películas. Pues veamos en una de las últimas declaraciones a la televisión británica que Welles habla de esto. I think I made essentially a mistake in staying in movies it's the mistake I can't regret, because it's like saying I shouldn't have stayed married to that woman, but I did because I love her. I would have been more successful if I hadn't been married to her, you know. I would have been more successful if I'd left movies immediately. Stayed in the theater, gone into politics, written anything. I've wasted the greater part of my life looking for money and trying to get along, trying to make my work from this terribly expensive paint box, which is a movie. And I've spent too much energy on things that have nothing to do with making a movie. It's about 2% movie making and 98% hustling. It's no way to spend a life. Do you feel that's going to go on? Oh, I'm going to go on being faithful to my girl. I love her. I fell so much in love with making movies that the theater lost everything for me, you know. I'm just in love with making movies. Bueno, esto es lo que le pasó al pobre Orson Welles. Como curiosidad, como yo he tenido que hacer las traducciones de todos estos textos, hustling, no sé si alguien sabe qué significa. Bueno, tiene una acepción, una de las cosas es dar vuelta, pero otra es prostituirse, ¿no? Es decir, tuvo que hacer de todo para hacer cine y bueno, gran parte de ese hacer de todo por hacer cine tuvo una relación con España y hoy nos queda ese legado que espero haber dado un pequeño resumen sobre él. Me he extendido muchísimo más de lo debido. No sé si hay alguna duda muy rápida que alguien quiera comentar o algo, alguna cuestión. Es un personaje curioso, muy curioso, en el sentido de que parece que expresa una gran contradicción que habría, no sé qué tipo de elementos se podrían poner en tela de juicio sobre el tema. Me refiero sobre todo a su posicionamiento político en favor de la República y qué es lo que pasa con el advenimiento del franquismo cuando resulta que, curiosamente, él cambia el chip y se adapta también. No sé qué tipo de relaciones podría él mantener dentro de la sociedad española. Por cierto, una cosa curiosa, amaba mucho a España, pero de las entrevistas y demás nunca habló español. Efectivamente, no solo no habló español, sino que él, igual que se sentía muy cercano a la cultura francesa o tenía un gran conocimiento de la cultura francesa o británica, siempre demostró un desconocimiento de la cultura española. De hecho, hay alguna anécdota que le preguntan si sabía quién era Galdós y él lo desconocía, ¿no? Evidentemente conocía a Cervantes,
Pero no, ese apunte está muy bien traído porque sí que es cierto, no se acercó de forma profunda a esa sociedad, ¿no? Bueno, yo para terminar simplemente, como digo, me resulta curioso ese trasvase que se produce y no sé si la cuestión, y en ese sentido, no sé si se ha investigado sobre su personalidad y demás, qué tipo de relaciones mantenía desde el tránsito de la República al franquismo, con quién se asociaba, cómo pasó y si la fiesta en ese sentido fue quien le llevó a hacer el tránsito, porque la fiesta era en la República y era en el franquismo. Ahora bien, no sé, es un elemento que pongo. Sí, que todo lo que es la fiesta, las corridas de toro. Bueno, él se relacionó mucho con la sociedad española, pero salvo con personajes como toreros o gente, digamos, de grandes intelectuales españoles, él no tuvo mucha relación. Él lo que llega un momento, de hecho, todas sus primeras producciones televisivas, hasta el, digamos, 57, 58, están producidas desde fuera, ¿no? Con productores desde fuera. Es en los 60, realmente después de toda cuando está esa serie para la RAI italiana, cuando él empieza también a entablar una relación un poco más profunda y con personas de la sociedad española. De hecho, se compra una casa, pasa más tiempo en España y, por ejemplo, empieza a ser producido por productores españoles como Emiliano Piedra. También se sabe que tuvo muy buena relación con determinados técnicos digamos, cinematográficos. Lo que no ha quedado demasiado constatado, por lo menos comprobado, es si él tuvo, y eso es una cosa que yo me esforcé bastante en mi investigación, pero no conseguí establecer ese lazo, sí que con esto que hablaba yo del nodo, que le dieron paso o le dejaron todo el material que él quería, sí que hay testimonios de José Manuel de la Chica, que era el operador de cámara que él tenía y que también era un operador muy considerado en el nodo y que tenía un gran conocimiento de todos los fondos. Y él ha dejado declaraciones en el que le dijeron que para esa serie podía coger todo lo que quisiera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no se le conocen grandes relaciones con, por ejemplo, personalidades del régimen o cuestiones políticas, o que él tuvo algún tipo de relación con el régimen, en fin, sino que todo era como mucho más tangencial, ¿no? Y sí que es cierto que a partir sobre todo de esa serie producida por Alexandre Tasca y luego con Emiliano Piedra y todo, también fundó una productora que se llamaba Film Corsa, con un productor francés pero que estaba afincado aquí en España. Y bueno, sí que mantuvo, pero eso no ha acabado de comprobarse, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que la fiesta era en la República, ¿no? Y la fiesta, posiblemente más, y la fiesta también en el régimen. Pero bueno, la cuestión es que cuando la contienda, la Guerra Civil Española cambia un poco, no solo el chip de Orson Welles, sino de la mayor parte de los intelectuales de izquierda estadounidenses y, bueno, casi de todo el mundo, ¿no? Eso es un poco lo que determinó ese posicionamiento durante esos años. No sé si he respondido algo. Bueno, pues venga, fenómeno. Sí. Yo te quería preguntar específicamente por una historia inmortal que a mí no me gustó del todo pero también porque me da mucha lástima esa película por cómo se ve, está en la más absoluta ruina. Absoluta. Incluso parece que Fernando Rey está actuando ahí por hacerle un favor. Es que fue así. Fue así, ¿no? Sí. Eso es lo que te quería. Es que fue así. Sí, esa película es una película financiada por la televisión francesa. O sea, imaginaros, Orson Welles, Ciudadano Kane, Campanadas de Medianoche, o sea, 2 Palmas de Oro, y tiene que recurrir a la televisión francesa para que le financien una peli de además 60 minutos. O sea, es decir, que no llega casi ni a se estrena primero en la televisión francesa que en cines comerciales.
Es una película que él ya también en esa época empieza a engordar. Yo he tratado de transmitirlo en las láminas, como su cuerpo se empieza a expandir hasta llegar a pesar 140 o 150 kilos, ¿no? En sus últimas... Entonces él está ya mal de salud también, él se mueve muy poco, pasa mucho tiempo sobre todo en salas de montaje. Es decir, fijaros, cada vez rueda más rápido, se busca sus estrategias para rodar más rápido y pasar más tiempo en montaje, que es donde él se siente cómodo. De hecho, Ciudadano Kane, su primera película, es una película prácticamente hecha con plano secuencia, y sus últimas películas, Es for Fake, tienen cerca de 6.000 cortes. O sea, es decir, él transforma su cine también por su salud. La pena o la lástima o la melancolía que transmite esa película viene muy fomentada por eso. Piensa también que es una película que la tuvo que hacer en su casa, literalmente. Convenció a Fernando Rey y a Jean Moreau para que participaran, porque eran muy amigos, venían de Campanadas de Medianoche, pero eran favores que le hacían. De hecho, los extras están sacados de un restaurante chino que había en Madrid, se los trajo él en un camión. Y, o sea, es decir, escenificó Macao, pero lo hacía él. O sea, es decir, no tenía directores artísticos, nadie quería financiar a Orson Welles. Piensa que viene de hacer Campanadas de Medianoche, una película que arruinó completamente a Emiliano Piedra. Era un rodaje que estaba pensado para hacerse durante 3 meses y se tiró 1 año rodando. O sea, es decir, era un personaje absolutamente incombustible, no podía parar. Él también decía que su gran mal, por ejemplo, era el montaje. Él era incapaz de terminar una película. Era incapaz. En realidad, hay unas declaraciones de Charlton Heston muy interesantes que dice: sí que es cierto que Hollywood trató muy mal a Orson Welles, pero Orson Welles también trató muy mal a Hollywood. Es decir, es una culpa compartida. También eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, era un personaje absolutamente expatriado, que no conseguía dinero, y esa película, a mí sí que me gusta. A mí me parece como muy pequeñita, muy interesante, y bueno, tiene las primeras escenas amorosas sexuales del cine de Welles que tienen un tono como que ahora nos parecería muy moderno, ¿no? Su último cine es muy interesante, es muy moderno, muy disruptivo, muy basado en el montaje y en planos cortos, pero preciosos, ¿no? Y él, en su última época, ya cogía la cámara, la operaba él, es decir, hacía todo. Bueno, no sé si he respondido. Pues, si no hay más preguntas, no sé si... Pues muchas gracias a todos los asistentes por venir. Mañana seguimos este ciclo con Vértigo a las 9 de la noche. ¿Vale? Casi nada. Bueno, muchas gracias. Gracias.